Como se había mencionado, las patologías que vamos a evaluar, a revisar el día de hoy tienen que ver con la parte metabólica y endocrinológica. Para poder comprender cómo funcionan estas enfermedades, cuál es el mecanismo, tenemos que recordar también cuáles son los fisiológicos con los cuales van a trabajar. Sin eso, no podemos nosotros definir cuáles son las formas en las que van a mantener el equilibrio homeostático en nuestro organismo. Y para eso tenemos que señalar cuáles son las glándulas endocrinas y cuál es su diferencia con las glándulas exócrinas. Entonces, vamos a comenzar a redactar. ¿Qué es una glándula endocrina? A ver, ¿alguien tiene una idea o una referencia? ¿Qué será una glándula endocrina? Y eso ya lo han Glándulas visto que ustedes en fisiología. ¿Sí? ¿Quién por ahí mencionó algo? ¿Laura? ¿Nada? Ah, van a secretar sustancias. Correcto, doctora Ximena. Pero las sustancias, ¿a dónde lo secretan? Porque las glándulas exócrinas también secretan sustancias. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde radica la diferencia? El interior, ya, muy ambiguo. Recuerden, toda sustancia, o mejor dicho, toda célula endocrina va a secretar sus sustancias, como dice la doctora Ximena, sí, pero hacia un vaso sanguíneo, ¿ya? Hacia un vaso sanguíneo. No lo va a hacer directamente hacia otras células, sino sus sustancias son secretadas hacia los vasos sanguíneos y de los cuales se van a dirigir a los diferentes órganos donde van a producir su acción. Esa es una glándula endocrina. Una glándula exócrina es aquella en la que su contenido va a ser secretado directamente hacia dónde, hacia una luz, un túbulo, ¿correcto? Eso es. Vemos, por ejemplo, las glándulas exócrinas. ¿Cuáles? Las glándulas sudoríparas, ¿ya? Las glándulas salivales, ¿sí? Sudoríparas, glándulas salivales, ¿ya? También otras glándulas, como por ejemplo el del páncreas, ¿no? Las glándulas pancreáticas, pero que secretan ciertas sustancias. Esos son los elementos importantes, bueno, es la diferencia. ¿Qué más? A ver, por ahí estaba comentando en el grupo. Un momento, ¿qué dice? Ah, ya. Bien. Entonces, esa es la diferencia entre una glándula endocrina y una exócrina. ¿Ya? Esa es una diferencia importante. Ahora, toda glándula endocrina en nuestro organismo va a comenzar, estamos distribuidas en múltiples lugares. Y dentro de esos múltiples lugares, quien va a gobernar y va a controlar todo el proceso homeostático es la hipófisis. Es la hipófisis. ¿Ya? La hipófisis es la glándula encargada de controlar las secreciones que van a ir hacia otro organismo. Y al mismo tiempo, la hipófisis es también gobernada o controlada por el hipotálamo, por el hipotálamo. Y es ahí en donde nosotros señalamos esto, el eje hipotálamo, hipófisis, glándula endocrina, porque es la que va a controlar la salida de las sustancias ¿hacia dónde? Hacia la glándula principal, ¿no? La que va a secretar las sustancias. Ahora, estas glándulas que van a secretar las sustancias, todo este proceso se llama retroalimentación positiva, ¿ya? Retroalimentación positiva. Cuando hablamos de una retroalimentación negativa, cuando las glándulas secretan tanta sustancia hormonal,
¿sí? Que va a controlar también su propia secreción y lo va a dirigir hacia el hipotálamo. Entonces el hipotálamo sensa esas hormonas y reduce su actividad. Eso se llama retroalimentación negativa, ¿no? Para definir o hacer un poco más sencillo la parte de endocrinología. ¿Cuáles son los diferentes órganos endocrinos? Aquí tenemos eh, la división principal que se hace en la hipófisis es una hipófisis anterior o llamada adenohipófisis y una hipófisis posterior o también llamada neurohipófisis. La neurohipófisis se denomina así porque hay una extensión. A ver, si vamos a hacer un dibujo de la hipófisis, tenemos acá el hipotálamo y luego una extensión, ¿no? Más o menos sería de esta forma. Este es el hipotálamo. Y la hipófisis, ¿ya? Tiene la división, la hipófisis anterior o adenihipófisis, que por desarrollo embriológico, ustedes ya saben, por embriología básica, va a comenzar a migrar hasta unirse a esta hipófisis, ¿no? Esta neurohipófisis que está acá al lado, que es una extensión del hipotálamo, ¿no? Donde encontramos neuronas que van a estimular las secreciones de dos sustancias. La neurohipófisis controla la salida de dos sustancias o hormonas, ¿no? La oxitocina y la vasopresina, o también llamada AD. Eso hace la neurohipófisis. Y la adenohipófisis tiene un mayor control. ¿De dónde? Hacia las glándulas suprarrenales, en donde va a activar la secreción de las catecolaminas, como por ejemplo la aldosterona, ¿sí? U otras hormonas que son necesarias para la actividad principalmente simpática y metabólica. En el hígado, la somatometina es una encargada de proteínas, la FSH y la LH, que son hormonas sexuales, ¿sí? La TSH, que es una hormona que va a activar o que va a estimular a la glándula tiroides para el proceso metabólico, y la prolactina para favorecer la secreción de leche durante la parte de la lactancia, ¿no? Esas son las funciones principales. Ahora hablemos del páncreas, que es el primer órgano endocrino que vamos a analizar el día de hoy. El páncreas. El páncreas, a diferencia, ¿sí? A diferencia de las otras glándulas que he señalado, es un órgano mixto, ¿ya? Así se le denomina, como órgano mixto, órgano mixto. ¿Por qué? Porque en su interior contiene tanto células exócrinas como endócrinas, ¿ya? Para ambas. El páncreas es un órgano, como se observa en la imagen, algunos dicen que tiene una forma de lengua, el cual va a tener sus divisiones. Tenemos una cabeza, ¿sí? Un proceso uncinario, la cabeza, ¿sí? El cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. También tiene dos conductos principales, ¿no? ¿Alguien recuerda cuáles son esos dos conductos del páncreas? Uno principal y uno secundario, y el otro es secundario. ¿Cómo se llaman esos conductos? ¿Alguien recuerda los conductos pancreáticos? ¿Recuerdan cómo se llamaban esos conductos pancreáticos? Era uno principal y el otro era secundario. A ver, El principal de Wilson. de Wilson. El principal es acá, el otro color mejor. Este de acá. Este conducto, también llamada de Wilson, ¿ya? Y el secundario, ¿recuerda cómo se llamaba el conducto secundario? O también llamada de accesorio, ¿ya?
Santorini, correcto, doctora Simón. El de Santorini. Esos son los dos conductos pancreáticos. No se olviden que el de Wilson es el principal, por donde va a secretar todas las sustancias exócrinas, obviamente, y la de Santorini, que tiene la denominación de ser accesorio. O sea, no tiene ninguna función. Y el de Wilson termina en un esfínter aquí, justo queda el duodeno. ¿Cómo se llama ese esfínter? Ajá, anatomía básica. ¿Esfínter de quién? No, usted sabe. De Oddi. Muy bien, doctora. Sí. Esfínter de Oddi, que va a terminar, bueno, que va a estar ubicado en la segunda porción del duodeno. ¿Ya? Esa es su ubicación. Ahora, el conducto de Wilson o conducto principal tiene relación con otro conducto que viene desde la vesícula, ¿no? Y el hígado. Es el conducto colédoco. Toledo. Cualquier tipo de obstrucción, ponerlo por acá, colédoco. Cualquier tipo de obstrucción que llegue a tapar estos dos conductos puede generar más adelante la denominada pancreatitis, ¿ya? Pancreatitis, por obstrucción. Hay varios tipos de pancreatitis, pero en este caso sería por obstrucción, ya que puede haber un cálculo que se enclave ahí y evite la salida de la secreción. Ahora, el páncreas exócrino va a liberar dos enzimas muy conocidas. Una es la amilasa pancreática, ¿no? Y la otra enzima es la lipasa, también pancreática. Ya son las enzimas que van a secretar. Parte también de otras enzimas que van a destruir las proteínas. Muy bien. ¿Qué más? Eh, las células también endocrinas que se encuentran dentro del páncreas van a estar ubicadas en un conjunto celular denominado islotes. ¿Islotes de quién? De Langerhans, ¿sí? Islotes de Langerhans. Justamente están aquí. Todo este conducto amarillo, todos estos conductos acá amarillos son glándulas exócrinas por donde van a salir el contenido. Por eso les decía, las glándulas exócrinas liberan su contenido hacia una luz o un túbulo o un conducto. En cambio, las células que están aquí en los islotes del Langerhans van a secretar sus contenidos hacia los vasos sanguíneos. Lo que está de rojo son las arterias, lo que está de azul son las venas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las células que encontramos en los islotes del Langerhans? Obviamente, tenemos las células alfa, células beta y las células de delta, ¿ya? ¿Qué función tiene cada uno? Va a secretar, obviamente, sustancias, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas sustancias? Vamos a comenzar. Las células alfa va a representar el 20% del contenido total de las células en el islote, ¿ya? El 20%. Va a secretar la sustancia o la hormona llamada glucagón. ¿Cuál es la acción del glucagón? Va a generar el aumento de la glucosa en el organismo. Va a permitir que la glucosa salga y se libere en el torrente sanguíneo. Las otras células son las llamadas células beta. Las células beta ocupan el 70% de las células totales en los islotes de Langerhans. Y estas van a secretar la insulina. Ahora sí les pregunto, y esta es una muy regalada. ¿Qué hace la insulina? ¿Cuál es la función? ¿Mm? ¿Cuál es la función de la insulina? Disminuye la glucosa sanguínea. Ahora, ¿cómo la disminuye? Permite que la célula, ¿sí? La célula
active a los receptores llamados, o los famosos GLUT, principalmente GLUT4, a que permite el ingreso de la glucosa a su interior. Por eso se reduce la glucosa, pero sanguínea, no la celular, sino la sanguínea. Y la glucosa se necesita para todo tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, para poder generar el oxígeno en la cadena respiratoria. ¿Sí? Y para poder obtener, ¿qué cosa? Finalmente, energía. Energía. Esas son las funciones principales que tiene que tener y bueno, es la función principal que tiene la insulina. Son las hormonas también principales de los islotes. Luego también está la somatostatina, que es otro de los componentes celulares dentro del islote. La somatostatina representa entre el 5, perdón, las células delta entre el 5 al 10% y va a secretar somatostatina, que va a estar relacionado con el apetito. De todo esto, ¿cuál es la que tengo que recordar más? La insulina, producida por las células beta. Porque un fallo en la regulación de insulina me va a dar la patología más conocida por ustedes, la diabetes. La diabetes. Es correcto. Y es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, la diabetes. ¿Qué hace la diabetes? O mejor dicho, ¿qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es el aumento de la glucosa sanguínea, ¿sí? Sanguínea, que no tiene regulación. No hay regulación o la regulación es deficiente para poder disminuirla. Existen varios tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, que es autoinmune, mayormente afecta a poblaciones jóvenes, y, y la diabetes tipo 2, que es una diabetes, entre comillas, adquirida. Es la que está más frecuente en los adultos. A partir de los 50 años a más comienza a aparecer. Hay otros tipos de diabetes también. Va a depender, sí, va a depender de la patología que dañe al páncreas. Y finalmente, este tipo de diabetes que está en aumento y que da durante el embarazo, ¿no? La diabetes gestacional. ¿Ya? Esos son los diferentes tipos de diabetes. Ahora, ¿cómo yo puedo diagnosticar diabetes? Según los criterios que se utilizan en la ADA, la Asociación Americana de Diabetes. En el 2023, calientito nada más, en enero nos dieron sus criterios. ¿Qué nos dicen? Que yo tengo que tener ¿sí? Una de los siguientes resultados, porque todo esto es en base a resultados de glucosa, para poder decir que la persona tiene o no diabetes. Pero para poder saber cuál está alterado, tengo que recordar cuáles son los valores normales de glucosa, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el valor normal de glucosa? La de examen. 70, 10, ¿De 70 hasta cuánto? 110. Ya, de 70 a 110 era un criterio que se utilizaba hasta el 2019. Ahora nos dicen Ahora que tiene que ser de hasta 100. 70 a 100, ¿ya? Gramos por decilitro. Glucosas entre 101 hasta 125, según la ADA, en el 2023, nos dicen que es Diabetes. prediabetes, ¿ya? Prediabetes. Que con dieta, con regulación higiénica, que son la dieta, el ejercicio, puede disminuir y controlarse, ¿no? Esto es prediabetes. Una consulta. Dígame. Mire, y si digamos, no sé, por ciertos factores, esta glucosa se eleva, como vemos ahí, en un valor un poco mayor, Mm. 100, de 101 a 125, por ejemplo, y luego puede ser que algo lo alteró y el paciente pueda volver a la normalidad, o sí ya lo considero solamente por ese parámetro una prediabetes. Ah, ya. Bueno, tiene que tener en cuenta que para el examen de glucosa, la persona tiene que estar 100 en ayunas, siempre, ¿ya? En ayunas.
para que me dé el valor exacto. Por lo menos en ayunas, ¿cuánto tiempo? Laboratorio clínico. Tiene que estar en ayunas aproximadamente. Bueno, ayunas no. En ayunas tiene que estar una noche anterior para el examen, pero no consumir mucho alimento hiperglucoso, o mejor dicho, alto en azúcar, 48 horas antes del examen. Eso es uno. Dos, tengo que saber, o mejor dicho, después del examen del clínico al paciente, tengo que saber si tiene una condición extra que pueda conllevar a una hiperglicemia, como por ejemplo un tumor a nivel de las células beta. ¿Sí? O de repente tiene por ahí el consumo de un fármacos, como cuál, los corticoides. Los corticoides, si ustedes recuerdan por farmacología clínica, como efecto adverso tienen el aumento de la glucosa. Ujú. O también los fármacos estimuladores de los receptores beta agonistas, ¿ya? Que van a tener también como efecto adverso el aumento de la glucosa. Entonces tengo que hacer un buen examen, una buena anamnesis al paciente antes de determinar si es su hiperglicemia por diabetes o por otra condición más. Por eso es que la ADA nos dice que tenemos que tener por lo menos uno, y el que más se aproxima a eso es esta, la hemoglobina glicosilada, ¿no? La hemoglobina A1C, es la que me va a dar un mejor valor. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda qué es la hemoglobina glicosilada antes de empezar? Tienen que recordarlo, chicos, porque todo esto lo que van a ver, lo van a proyectar en su caso clínico de repente de esta semana, y también lo van a ver siempre. Paciente diabético lo van a ver ustedes todos los días, salvo que se dediquen a patología. Y esto es que hasta láminas patológicas le van a dar de paciente diabético. La hemoglobina glicosilada es una proteína que se encuentra dentro del eritrocito. ¿Cuál es la función o qué hace la hemoglobina glicosilada? Va a adherir moléculas de glucosa dentro de esa estructura. Ahora, estos valores de glucosa o esta glucosa se va a prolongar hasta 3 meses dentro de la célula, que es el tiempo que va a vivir el eritrocito. ¿No? ¿Cuánto tiempo vivió el eritrocito? 120 días. Entonces, más o menos 3 meses es el tiempo en que puede estar esta hemoglobina glicosilada dentro del eritrocito. En conclusión, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Es que el valor de glucosa el paciente ya tiene 3 meses antes. ¿Por qué menciono esto? Porque hay pacientes que dicen, ay, no, mi examen de glucosa es mañana, tengo que ir al laboratorio. Ya, hoy no como, todo el día no come. ¿Cuánto le va a salir su glucosa en ayunas? Le saldrá, pues, 70, ¿no? 70. Ahora, el paciente está bien, pero si le hago prueba de hemoglobina glicosilada, me va a salir en 8%, y eso es alterado. Entonces, ¿por qué? Porque viene arrastrando hiperglicemia desde un tiempo de 3 meses, por lo menos. No sé si me estoy dejando entender con esa explicación. ¿Dudas, O sea, preguntas? una hemoglobina glicosilada es mucho mejor entonces, predictor. Claro, porque me da un valor desde 3 meses Ok. antes, inclusive. ¿Ya? ¿Cómo está esa glucosa 3 meses antes? Eso no me puede engañar. Ujú. Muy bien. Entonces, como les señalaba, después de descartar la causa de hiperglicemia que pueda tener mi paciente, ya analizo los exámenes. ¿Y cuáles son? Justamente estos. Mi paciente tiene que tener una glucosa en ayunas de más de 126 para decir que está con diabetes, con un cuadro diabético. Ahora, ¿qué más? La hemoglobina glicosilada, un valor mayor o igual de 6,5%. También puede haber otro examen, la glucosa plasmática o sobrecarga, a lo que se llama el test de tolerancia a la glucosa. Test de tolerancia a la glucosa. Aquí al paciente se le da un consumo de glucosa o de azúcar diluido en agua, 70 gramos, ¿sí? Lo toma y a las 2 horas le hago el examen.
¿sí? Y está mayor de 200, porque se supone que a las 2 horas ya su organismo metabolizó y lo disminuye, ¿no? Van a encontrar 140, 180. Pero si lo encuentro igual o más de 200, mi paciente ya cuenta con criterio de diabetes. O lo otro, una glucosa al azar, lo puede haber tomado en cualquier momento, pero para poder decir que es diabetes con la glucosa al azar, tiene que tener síntomas de diabetes, las famosas 4P. Doctores, ¿cuál es las 4P? A ver, una P por ahí, a ver, doctora Felicita. Pelidipsia creo que es. Polidipsia, ¿no? Sí, polidipsia. Polidipsia. ¿Qué es polidipsia? Tiene mucha sed. Poliuria. Es aumento de las sensaciones, ¿no? Doctora Nel, otra P, Polifagia. Poliuria, polifagia. polifagia. ¿Qué es la polifagia? El aumento de qué? Del apetito, ¿no? Muy bien. Lo otro, por ahí lo señalaron, la poliuria. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Jimena, ¿la poliuria qué es? Como toma mucha agua, va muchas veces al baño. Exacto, el aumento del volumen y la frecuencia de orinar, ¿no? O sea, de ir al baño, miccionar. Y ya vamos a ver dentro de la fisiopatología por qué ocurre todo eso. Y la otra P, la última P. ¿Cuál es la última P? Por ahí me falta preguntar. Ahí a la doctora Shakira. Dígame, doctora Shakira, ¿cuál es la última P de los 4P principales en la diabetes? Listo. ¿Mm? Doctora Ximena, la pérdida de peso, ¿no? Pérdida de peso. Esas son las 4P. Ahora, de estas 4, no necesariamente tengo que tener las 4 como característica principal, ¿ya? Puedo tener 3 de los 4 y ya se consideran como síntomas de diabetes más una glucosa mayor de 200, ¿no? O sea, si llega un paciente y le dice, señorita, mire, este mes he perdido 3 kilos de peso, estoy perdiendo peso, pero tengo mucha sed y voy muy frecuente al baño. Basta con esos 3 criterios y ustedes dicen, este paciente puede tener diabetes. Señor, hágase un examen de glucosa. Entonces se hace glucosa 128, diabetes. O de repente llega la emergencia, ¿no? Mediodía, se supone que el paciente por ahí ya comió. ¿Cuánto sale de glucosa? 300. Señor, ¿usted en estos últimos meses ha tenido algún malestar? Sí, bueno, he comenzado a perder peso, voy muy frecuente al baño y tengo bastante apetito. He perdido peso, pero estoy comiendo más. Son los 4 síntomas o las 4P de la diabetes, ¿no? Y eso puede ser ya un determinante para decir que el paciente ya está con el diagnóstico de diabetes, ¿correcto? Así es como se va a trabajar las manifestaciones clínicas. No es necesario tener los 4, tienen que ser 3 de 4, más el examen de glucosa. Bien, continuamos. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Dudas? ¿Todo está bien? Sí, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Bien, vamos acá. Las diferencias, ¿sí? Diferencias entre estos dos cuadros, entre la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 era la que anteriormente se le llamaba diabetes juvenil, o también tenía otro nombre, insulino, insulino dependiente. Estos pacientes sí o sí tenían que inyectarse insulina. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 es también la llamada adquirida o la del adulto, ¿sí? O la del adulto. Esos son los dos grandes grupos de diabetes, aparte de las gestacionales y la de otras causas, ¿no? La edad en la que puede aparecer la diabetes tipo 1 es una enfermedad principalmente autoinmune, por si acaso, ¿ah? La diabetes tipo 1 es una patología autoinmune.
en donde se secretan anticuerpos directo hacia las células que producen insulina. ¿Cuáles son las células que producen insulina? Ya los comenté hace un momento, las células beta. Entonces se generan, por alguna razón, se produce una lesión en las células beta, se generan anticuerpos para esas células y comienzan a ser atacadas. Y ese ataque permite que la glucosa siga manteniéndose elevada en el plasma, ¿ya? Como les mencioné, es mayormente juvenil, está entre la edad de la pubertad o entre los 20, 30 años de edad. En nuestro medio, hasta los 30 años de edad puede aparecer. ¿Ya? Un traumatismo puede, no, la diabetes tipo 1 es autoinmune, ¿ya? Es autoinmune. La diabetes tipo 1, bueno, la diabetes por trauma es una diabetes secundaria. ¿Ya? Es una diabetes adquirida, secundaria, pero por trauma, ¿ya? No es por diabetes tipo 1, sino ya sería un tipo de diabetes por otras causas, como está en el cuadrito que se mencionó, ¿no? Por Disculpe, ¿cómo otras así causas. por trauma? O sea, ¿cómo así por Ah, trauma? ya, Por un... un accidente que pueda Ajá. generar lesión del páncreas. Una Ah, persona que sufre, por ejemplo, por ahí no falta, ¿no? Que lo asaltaron y le dispararon en el abdomen y lesionó el páncreas. ujú, Tiene que ah, extirparle el páncreas o una porción del páncreas. Se vuelve diabético, ya, ¿ya? ya. Así es, ese tipo de trauma, ¿ya? Ese tipo de lesiones. Bien, entonces le decía las edades, ¿no? Acá en nuestro medio, diabetes mellitus tipo 2 comienza a aparecer entre los 40 años de vida. Acá este cuadrito es más europeo, y ahí aparece a partir de los 60, pero acá en el Perú es a partir de los 40 años. La edad de inicio, bueno, la inicio de los síntomas, la diabetes tipo 1 es brusco, porque se está generando anticuerpos. Entonces, la forma en la que aparecen los síntomas es a corto plazo, ¿no? Rápidamente, en cualquier momento, la persona comienza a descompensarse y cuando van a evaluar, diabetes. En cambio, la diabetes tipo 2 no es gradual, poco a poco va aumentando las manifestaciones clínicas. En los tipos de síntomas, en la diabetes tipo 1 dice acá florido. ¿Qué significa eso? Que puede ser cualquier síntoma. Puede ser tanto severos como leves. En cambio, en la diabetes tipo 2 son más leves o en muchas veces está ausente por un largo tiempo hasta que ya no se pueda con este control. El peso en la diabetes tipo 1 se mantiene normal o bajo, ¿no? En cambio, la diabetes tipo 1, tipo 2, el peso del paciente lo van a encontrar elevado, que tiene relación con el proceso. Luego hablamos de las complicaciones, ¿ya? ¿Qué más? El tratamiento. Sí o sí en la diabetes tipo 1 tengo que darle insulina al paciente. Si no le doy insulina, no me va a recuperar. En cambio, en la diabetes tipo 2 puedo dar dieta, ejercicio y la glucosa baja. Puedo dar otros antidiabéticos, los más conocidos, ¿no? La metformina, la glibenclamida, y baja la glucosa. Ya si no funciona eso, recién doy insulina. ¿Qué más? ¿Qué encuentro en el examen patológico del páncreas? Insulinitis, ¿no? Puedo encontrar inflamación de las células que van a secretar insulina. ¿Y qué encuentro en la diabetes tipo 2? Proteínas más que anticuerpos que se están depositando en el páncreas. Y acá está, mira lo que habíamos dicho. Anticuerpos positivos en la diabetes tipo 1. Cuerpos negativos en la diabetes tipo 2. Una vez ya conocida la diferencia entre cada cuadro de diabetes, ya tengo que hablar de lo que se denomina el iceberg de la diabetes. ¿Sí? Sí saben que es un iceberg, ¿verdad? Un acúmulo, bueno, es una gran formación de hielo que hundió el Titanic, muy bien, ¿ya? Cuya punta es la única que se observa en el mar, ¿no? Por acá viene el barquito, el Titanic, y es lo único que se observa, ¿no? Pero al fondo todavía hay una gran conformación de estructuras que van a estar formando este iceberg. Lo mismo sucede aquí. ¿Cuál es la parte del iceberg que se nota? Las manifestaciones clínicas iniciales, ¿ya? Y ya cuando el paciente está en un estadio avanzado, que es el estadio 3, ya la persona identifica la diabetes, porque todo este proceso va iniciando desde mucho antes.
que muchas veces se deja pasar y va a continuar, ese malestar va a continuar tanto que ya llega a un estadio avanzado, que es lo que nosotros observamos como médicos. Entonces, dentro de la patogenia se señala que hay tres estadios. El estadio 1, el estadio 2 y el que había remarcado, lo vuelvo a remarcar, el estadio 3. Dentro del estadio 1 comienza a observarse estas manifestaciones, ¿no? Hiperinsulinemia, puede haber resistencia a la insulina, hay también aumento de la lipogénesis, puede haber obesidad, ¿sí? Comienza a haber obesidad abdominal, los triglicéridos, el colesterol comienzan a elevarse y el colesterol bueno, que es el HDL, disminuye, ¿no? Y por ahí puede manifestarse hipertensión arterial. Ahora, ¿todas las personas sufren de diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente en el adulto? No. Se dice últimamente que tiene que haber una predisposición genética, ¿ya? Y eso es lo que vamos a los antecedentes. El papá, la mamá pueden ser diabéticos y pueden transmitir a su herencia, a sus hijos, a sus nietos. Pero ahora ya no se habla solo de genes, sino también de genes más un factor ambiental, que es la dieta, ¿ya? Mientras que no controlan la dieta, muchas veces se vuelven diabéticos. Ese es el estadio 1, todo lo que comienza a aparecer. Y la heterogénesis, ¿no? Que ya habíamos hablado en la clase de isquemia, de cardiopatía isquémica, ¿no? La formación de la placa. Entonces, todo esto es el estadio 1. Ya si este estadio 1 no se controla, ya entramos al proceso llamado tolerancia de la glucosa alterada o también resistencia a la insulina, ¿ya? Resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Que por más que se secrete insulina, los valores de glucosa van a seguir elevados. Y este aumento de glucosa también genera una producción aumentada de la glucosa. Y la insulina ya presenta un déficit para poder regular el estado hiperglicémico que se encuentra el paciente. Y finalmente el estadio 3. ¿Qué ocurre aquí? Ya comienzan a haber lesiones vasculares visibles, macroangiopatías, o pequeñas, ¿no? Microangiopatías. Cuando hablamos de macroangiopatías, puede haber hipertensión, aterosclerosis. Cuando hablamos de microangiopatía, ya comienza a haber lesiones en la retina, ¿no? Retinopatías, puede haber necrosis tubular aguda en el riñón, ¿ya? Y muchos de los pacientes llegan en este estadio 3, que es la punta del iceberg que se puede evaluar en un paciente diabético. Muy bien. ¿Preguntas, chicos, dudas? Está quedando claro, ¿verdad? ¿O hay por ahí algo más que no haya quedado claro? Bien, entonces vamos a continuar entonces. Ahora sí. ¿Dónde, o mejor dicho, cuáles son las formas en las que se puede almacenar la glucosa? ¿Ya? ¿Cómo es que la insulina favorece esa forma de almacenarlo, ¿no? Ese almacenamiento de la insulina. Bueno, el páncreas es el órgano principal encargado de la secreción de la insulina, ¿no? Por las células beta. ¿Dónde lo va a almacenar? En los músculos. Acá tenemos las proteínas que son los transportadores del medio intracelular. Yo tengo acá la célula, mi célula, y acá tengo el GLUT, ¿no? Los famosos GLUT4 en este caso. ¿Qué hace ese GLUT? Bueno, viene la insulina la estimula y permita que esta glucosa que estaba acá ingrese a la célula, ¿no? Y dentro de la célula, la glucosa va a participar en todo lo que llamamos el ciclo de Krebs. ¿Qué me da el ciclo de Krebs? Oxígeno y ATP. Entonces, ¿cuál es la que me estimula? La insulina. Permite este ingreso. Si no hubiera la insulina, la glucosa simplemente se mantiene dentro del torrente sanguíneo. Dentro del torrente sanguíneo. Muy bien, pero es el hígado, perdón, los músculos, ¿es el único lugar donde se puede almacenar glucosa? No, también se almacena en el hígado.
¿sí? Como glucógeno, que es la forma en la cual va a estar almacenada la glucosa. El tejido adiposo también es otra de las formas en las que va a estar formada, bueno, mejor dicho, va a estar almacenada la glucosa con forma de triglicéridos, ¿ya? Como triglicéridos, ¿ya? Esa es la forma en la que se va a almacenar. Y en el tracto gastrointestinal también, ¿ya? También. Pero mayormente en el tracto gastrointestinal está, eh, mejor dicho, me sirve como un mediador. Porque si ya comienzas a identificar o se comienza a captar mayores valores de glucosa, comienza a secretar glucagón por el páncreas, ¿ya? Por eso es la forma en la que se va a almacenar. Vamos a continuar. Y acá ya es la fisiopatología. Eso es lo que me interesa que ustedes recuerden. Lo que vamos a mencionar ahora, por favor, chicos, quiero que siempre lo recuerden, ¿ya? Porque si ustedes entienden todo este cuadro fisiopatológico, ustedes van a dominar el mundo de la diabetes. Primero, tengo que saber cuál es lo normal, ¿no? Lo normal, cuando se comienza a alterar, ya me da lo patológico. Entonces, yo consumo alimentos, ¿sí? Que pueden estar ricos en ácidos grasos, o sea, en lípidos, en glucosa y en proteínas. Todo esto ya saben que ustedes lo almacenan, ¿no? Acá no hay ningún problema. ¿Qué sucede en pacientes diabéticos? Cuando el paciente es diabético, comienza a tener valores elevados de glucosa y hay lo que se denomina resistencia a la insulina. Es decir, la insulina, como ya mencionamos, no va a permitir o va a ser insuficiente para que la glucosa se almacene. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Como la glucosa no va a ingresar a la célula, ¿tá? Mente, el GLUT, insulina, como la glucosa no va a ser absorbida o hay tanta glucosa en la sangre que se va a mantener elevada, ¿sí? Nuestros sensores químicos van a detectar a esta glucosa en sangre como una glucosa, mejor dicho, como una glucosa anormal. Como no está ingresando a la célula, envía señales diciendo de que esta célula no está aportando glucosa. Hay una caída del ATP, ¿no? Es el producto final de la glucosa, del carbohidrato. Entonces, al enviar señales, ¿sí? ¿A dónde? Al sistema nervioso central, envía nuevamente señales ¿a dónde? Al páncreas, ¿no? A las células alfa, que secretan glucagón. Y ese glucagón, ¿qué va a generar? Que aumente los valores y la producción de glucosa dentro de la sangre, dentro de la sangre. Pero aún así, ya sabemos que tenemos glucosa elevada, con el glucagón elevamos más esos valores de glucosa, porque se detecta ese no ingreso. Entonces, ¿qué va a producir todo esto? Va a producir una menor captación de glucosa en los tejidos musculares y adiposos, los valores de glucosa que se utilizan disminuyen, y eso conlleva a que el hígado secrete grandes cantidades de cuerpos cetónicos, de glucogenólisis y active la gluconeogénesis. ¿Para qué? Para que pueda seguir esté secretando glucosa porque se detecta baja, a pesar de que está elevada. Eso que me lleva a un estado de hiperglicemia. Además, como mi célula llega al sistema nervioso central y dice que no hay glucosa necesaria, también estimula el centro del apetito, ¿no? ¿Qué genera eso? El aumento del apetito. Y el aumento del apetito, ¿cómo se denomina? Polifagia, ¿ya? Porque nuestro organismo lo detecta como inanición, como que no estuviéramos comiendo glucosa. Y al contrario, lo estamos haciendo, solo que no está siendo absorbida en la célula. Y la célula envía las señales. Disculpe. Dígame. Entonces quiere decir que el páncreas genera normal su insulina y entonces lo que sucede es que esta insulina no puede ser depositada, ¿no? O sea, almacenada, guardada en el hígado
y por lo tanto el hígado que hace sus reservas las retira, o sea, las manda para Sí, que, de insulina no, de glucosa, ¿ya? de La- glucosa. de glucosa, ¿ya? La insulina es la hormona que permite que esa glucosa ingrese a la célula. Pero como estamos dentro de la reacción, como les dije, denominada resistencia a la insulina, o la Ujú. insulina que se secreta es insuficiente para poder, o sea, poder lograr que toda la glucosa ingrese, las células que no van a tener esa glucosa ingresada por la insulina, van a enviar señales como, diciendo de que no está recibiendo nada de glucosa. Y nuestro cerebro lo detecta como si estuviéramos haciendo dieta o como que la persona no estuviera comiendo, a pesar de que lo está haciendo, ¿no? Y hemos dicho que Ah, activa al centro del apetito, en el hipotálamo. Eso produce la primera P, ¿no? La polifagia, bueno, o sea, el aumento del apetito. ¿Sí? ujú. Y en el Sí, hígado, como supuestamente nosotros no estamos consumiendo glucosa, el hígado dice, ah, chuma, necesito glucosa. Vamos, utilizamos la glucosa que tenemos. ¿Qué utiliza? ¿Qué hace? La glucogenólisis, que rompe las moléculas de glucógeno y las convierte en glucosa, y también activa la gluconeogénesis, que es producir nueva glucosa. ¿Ya? Esos ya son procesos bioquímicos. Todo esto que conlleva a esto, a un aumento mayor de la glucosa, o sea, un estado hiperglicémico. Por eso la persona con diabetes vive con valores de glucosa mayores de 120, 126. ¿Y por qué? Porque sucede todo ese mecanismo. ¿Ya? ¿Me deja entender esta vez? Hola, hola. ¿Sí? Estamos bien, ¿verdad? Muy bien, vamos. Pregunta, sí, muy bien. Ya, habíamos dicho, no me olvidé de esto. Habíamos dicho que todo esto favorece la mayor producción de glucosa, ¿no? Hay una mayor glucosa acumulada en el vaso sanguíneo. Pero no solamente es esta vía la que se activa, sino también la de los lípidos y proteínas. ¿Qué hacen los lípidos? Comienza a aumentar el catabolismo, ¿sí? El catabolismo de las grasas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los lugares donde tengo que sacar glucosa si es que no hay? De la grasa y las proteínas. Entonces, este aumento del catabolismo de las grasas produce el aumento de ácidos grasos plasmáticos, ¿ya? Y estos ácidos grasos plasmáticos van a ir hacia el hígado y van a favorecer a la gluconeogénesis, que es lo que dije, ¿no? La formación de nueva glucosa. Pero esa nueva glucosa, ¿de dónde se obtiene? Tiene que obtenerse de algún lado, en este caso de los lípidos. Lo mismo sucede con las proteínas. ¿Ya? Desde ahí, las proteínas van a ir hasta el hígado y se van a convertir en glucosa a través de la gluconeogénesis que se produce en ese órgano. Todo para mantener el aporte de ATP y de oxígeno en nuestras células. Si no hubiera eso, nosotros no funcionaríamos adecuadamente. Pero ¿cuál es el problema con generar esa obtención de glucosa desde las otras vías? Que se va a perder grasa y se va a perder proteínas de los tejidos. Y eso me conlleva a otra de las P de la diabetes, ¿no? ¿Cuál era? La pérdida de peso. Pérdida de peso, ¿correcto? Eso es lo que genera. ¿Y todo para qué? Para poder obtener glucosa. Es lo que necesito para funcionar. No funcionar adecuadamente. Ya. Y hasta acá la persona puede vivir un tiempo. Años, 10 años, puede recibir tratamiento, ¿no? Pero la glucosa va a seguir elevándose. Ya va a seguir elevándose. Ahora, esa glucosa que sigue elevando ya va a superar el umbral normal de glucosa, que es lo que hemos dicho, es más de 126, y esa glucosa que está en la sangre, obviamente va a viajar por todo nuestro cuerpo, incluido el riñón, y en el riñón se va a filtrar, pero como se filtra grandes cantidades de glucosa, no se va a poder absorber y tiene que salir por la orina, y esa manifestación clínica se llama glucosuria, ¿ya? Cuando la glucosa es eliminada a través de la orina. Esa glucosa que se sigue acumulando en los túbulos renales,
que producen una diuresis osmótica y con lo cual conlleva ¿a qué? A atraer más volumen del líquido claro, del líquido hacia los túbulos renales. Por eso es que la persona comienza a tener un aumento en la frecuencia de orina y en el volumen de orina. Lo que nosotros ya habíamos dicho, que es otra de las P, ¿no? Poliuria. Que hay tanta glucosa en los túbulos renales que atrae agua. No se olviden que la glucosa es un elemento osmótico. Genera que pase el agua hacia donde está más concentrado la glucosa, los túbulos renales, y por eso hay mayor cantidad de agua que se va. Entonces, ¿qué produce esto? Un aumento de la osmolaridad urinaria y también un estado de deshidratación. Y el estado de deshidratación produce el aumento de la sed y estimula la secreción del ADH. ¿Dónde se secretaba el ADH? ¿Recuerdan? Lo mencioné hace un momento. ¿Dónde se secreta el ADH? A ver, respuestas. La neurohipófisis, correcto. Entonces se secreta la ADH, ¿no? La hormona antidiurética. ¿Para qué? Para que pueda retenerse la mayor cantidad de agua que se está eliminando en la orina. Entonces, como habíamos señalado, hay un aumento hay una deshidratación y a eso se genera un aumento de la sed. Y como consecuencia que genera esto, o mejor dicho, ¿cómo se denomina esto? La polidipsia. Y ahí están las 4P, ¿no? La poliuria, ¿dónde está? La poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso, que son las 4P principales o clásicas de la diabetes mellitus. Por eso es que se produce todo este fenómeno fisiopatológico. ¿Ya, chicos? Tengan bastante en cuenta esto, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosa más? ¿Hasta ahí acaba? No, no acaba hasta ahí. Solo es una parte, llega a una parte. Porque si se pasa este umbral, para las 4P, el paciente puede vivir con diabetes y con tratamientos. Pero si no se llega a controlar, ¿qué más va a producir? Una disminución del volumen sanguíneo, porque el paciente se sigue deshidratando, ¿no? Sigue perdiendo orina, pues, y como ustedes saben, por la clase de hipertensión, el volumen sanguíneo es aquel que me va a aportar mayor cantidad de presión. Entonces, ¿qué ocurre? Disminuye el volumen sanguíneo porque no hay mucho líquido, porque se está perdiendo en la orina y también disminuye la presión arterial. ¿Esto qué me va a llevar? A una insuficiencia circulatoria. Si la insuficiencia circulatoria se mantiene en el tiempo, produce un metabolismo anaerobio, que es decir, que necesito obtener ATP, ¿sí? De otro lado, porque no me está llegando la glucosa, los nutrientes necesarios para poder favorecer el metabolismo, entonces tengo que sacar de otro lado. Como no estoy consiguiendo oxígeno tampoco, entonces tengo que pasar al metabolismo anaeróbico. Y acá utilizo, ¿qué cosa? El lactato. Entonces, cuando utilizo el lactato para hacer el metabolismo anaerobio, se va a convertir en ácido láctico. Y este ácido láctico produce acidosis metabólica en la diabetes mellitus. Y si a esta acidosis metabólica le añadimos la cetoacidosis que se produce por esta presencia de cuerpos cetónicos que está ocurriendo en el hígado, porque estoy metabolizando bastante lípidos para convertirlo en glucosa, y el desecho, el resto que me queda son los cuerpos cetónicos, también se unen a unos hidrogeniones y se forma la cetoacidosis. Entonces, ¿qué voy a tener como consecuencia? La cetoacidosis metabólica, ¿ya? Cetoacidosis diabética en este caso. Dosis diabética. ¿Qué me va a producir eso? Un aumento de la ventilación. No se olvide, cuando está disminuido el pH, va a estimular a los centros respiratorios, ¿no? A ver, esto lo mencionaba, si no me equivoco, en la clase de neumonía. ¿Cuál es el guión que va a decirle a nuestro centro respiratorio
que está disminuyendo el aporte que ventile más. A ver, ¿quién recuerda? Esto lo hablamos en la clase de neumonía. Doctora Nelda, ¿recuerda algo? Entonces tenemos acá nuestro raquídeo, nuestros centros respiratorios. ¿Y quién estimula? Los hidrógenos. El hidrogenión es el que estimula al centro respiratorio para producir, ¿qué cosa? Un aumento en la ventilación. Entonces, en este caso, el medio ácido hace que disminuya el pH. Como consecuencia, eso significa que está aumentando el hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno se estimula el centro respiratorio y produce el aumento de la ventilación, ¿no? Que se denomina la respiración de Kussmaul, ¿ya? De Kussmaul por acidosis metabólica. Si esa acidosis metabólica no se llega a controlar, el paciente muere, ¿sí? Por cetoacidosis metabólica, en este caso, dosis diabética, si no se controla. Y este es todo el proceso fisiopatológico. ¿Qué más? El aumento de la osmolaridad produce que haya mayor pérdida de líquido y que nuestro estado de osmolaridad plasmático también se reduce, ¿sí? Se reduce. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? Ah, algo que me olvidaba. Esto es lo normal, como habíamos dicho, que el páncreas secrete insulina, llega a la célula, según el receptor, permite que la glucosa ingrese. En la diabetes tipo 1 no hay producción de insulina por el páncreas. ¿Ya? No hay. Entonces, al no haber, obviamente nuestro organismo activa todo el mecanismo que ya habíamos dicho. En cambio, ¿qué sucede en la diabetes tipo 2? Sí hay producción de insulina, pero hay tanta glucosa, ¿sí? Hay tanta glucosa que nuestros receptores estimulan como que la glucosa no está ingresando a la célula y también activa todo este proceso fisiopatológico, ¿ya? Todo ese proceso fisiopatológico. Bien, preguntas hasta acá, chicos, dudas, ¿si quedó claro? ¿Algo por ahí que todavía esté tambaleando? ¿Qué me dicen? ¿Si vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Ya les dio hiperglicemia? Sí, vamos bien, doctora Ximena. Muy bien. Bueno, voy a creerles, ¿ya? Voy a creerles. Vamos a continuar. Este es otro de los procesos fisiopatológicos que está sucediendo, ¿no? De los procesos fisiopatológicos que están sucediendo la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Hay una deficiencia de la insulina o también una resistencia a la insulina. Entonces, como está ocurriendo todos estos defectos, muy bien, doctora Nela, así será. La deficiencia de insulina o la resistencia a insulina, ¿qué produce? Que haya una disminución de la glucosa, ¿hacia dónde? A los tejidos principales. ¿Cuáles? El tejido adiposo, los músculos que necesito bastante y el hígado, ¿no? Que es el órgano que me va a permitir metabolizarlo y guardarlo. Entonces, como todo este proceso no está ocurriendo, vuelvo a repetir, reduce la polifagia, porque se estimula receptores ya a nivel del sistema nervioso central, y hay un estado de hiperglicemia. Y con el tiempo activan al riñón, que es un resumen de lo que habíamos dicho anteriormente, produce la poliuria y esa poliuria obviamente aumenta el volumen, la sensación de sed y produce la polidipsia. Este de acá, este cuadro, es un resumen de todo lo que señalé aquí. ¿Ya? Este es el camino más largo, este es el camino más corto. ¿Qué más está ocurriendo en este caso? ¿Qué es lo que va a producir? ¿O qué es lo que se va a bajar aquí? Como tengo bastante glucosa que está obteniendo, obviamente esa glucosa no solamente se queda de esa forma, sino que la glucosa que se va a comenzar a utilizar del hígado, de los músculos, comienzan a activar esto, citoquinas inflamatorias. Preguntas de examen. ¿Cuáles las citoquinas que las va a activar? El factor de necrosis tumoral alfa o TNF-alfa y la interleuquina 6, que va a conllevar a que el adiposito que está acá comience a
metabolizarse y produzca glucosa a partir de esto, ¿no? O sea, lo que habíamos señalado acá, que los lípidos se van a convertir en glucosa, pero no habíamos señalado por qué. ¿Por qué se genera eso? Porque se activan estas citoquinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. Y eso va a generar, ¿qué cosa? Un aumento de la glucosa sanguínea y todo el mecanismo fisiopatológico que ya hemos hablado. Y como se está descomponiendo esos lípidos, ¿sí? En triglicéridos, en colesterol, obviamente, como va a haber bastante, ¿a dónde también se van a llegar? A adherir acá, a los vasos sanguíneos. Va a formar las placas de ateroma que ya hemos visto, aumenta la resistencia vascular periférica y por consiguiente genera hipertensión arterial con el tiempo. Eso es lo que se produce. Y acá está, bueno, nuevamente, ya una historia natural, pero ya no de la diabetes tipo 1, ¿no? ¿Se acuerdan el iceberg acá que había mostrado? Ese es para la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 va a depender de otros, bueno, ya hemos dicho que es autoinmune, pero la forma en la que se va a aparecer en el tiempo, las manifestaciones clínicas, tiene que ver con cuánto de células beta están dañando, ¿no? Se está generando el daño. Entonces nosotros comenzamos normal acá, ¿sí? Con el 100% de las células, ¿no? Y hay por ahí un evento gatillo desconocido que activa. Evento gatillo significa el evento desencadenador, ¿no? El que va a iniciar todo. Ese evento produce injuria en las células beta. Y esa injuria de células beta que va a generar la insulinitis, ¿no? A ver, vamos en el otro color. Acá. Y eso produce la insulitis. ¿Qué va a favorecer eso? Una disminución de la insulina, un aumento de la glucosa. Como la glucosa se sigue sensando que no está ingresando, comienza a haber, ¿qué cosa? Intolerancia a la glucosa. Y eso produce los síntomas en la diabetes tipo 1. Y es acá en donde ya comienza a aparecer las manifestaciones clínicas, ya cuando queda poco, casi el 10% de las células, en donde ya comienza a haber una mayor actividad, bueno, una manifestación clínica muy severa en estos pacientes, ¿no? Mayormente debutan con cetoacidosis diabética. No se olviden de eso. ¿Qué más? Ah, algo más por acá que me estoy olvidando. Ya, los exámenes de laboratorio ya saben cómo identificar una diabetes, ¿no? Por los exámenes laboratoriales, las manifestaciones clínicas, ¿ya? ¿Cuál sería el tratamiento? Los antidiabéticos, pues, doctor, ¿no? Ya, muy bien. ¿Cuáles? La metformina, y eso ustedes ya lo saben por su clase de farmacología. Metformina, la glibenclamida, y si no me funciona, la insulina. Insulina. Es lo que doy al último. En diabetes tipo 2, ¿ah? Porque en pacientes con diabetes tipo 1 ya no doy metformina, no doy glibenclamida. Doy directo insulina porque es lo que me está fallando. El paciente sí o sí necesita insulina. ¿Cómo se clasifica insulina? Tarea para ustedes. Van a saber qué insulinas hay, pero tienen que saber qué insulinas de acción rápida, intermedia y prolongada. Entonces, su tarea de ustedes va a saber identificar qué tipo de insulina es. Y eso les va a servir. Si ustedes buscan esta tarea, les va a servir para toda su vida. Para toda su vida. Muy bien. Y ya las complicaciones, como habíamos señalado, en la diabetes hay varias complicaciones. En los ojos, retinopatía, en el riñón, y a nivel del sistema nervioso central también, comienza a haber lesiones, ¿no? Pero hay complicaciones que son severas y que necesitan muchas veces atención en urgencia. A eso hablamos, la cetoacidosis diabética, que ya hemos visto por qué se produce, y el denominado estado hiperosmolar hiperglicémico, o EEH. ¿Por qué se produce esto? Porque los valores de glucosa, ¿sí?, van a verse alterados.
Y miren, ¿cuál es el que tiene mayor valor de glucosa? El estado hiperosmolar, ¿no? Más de 600 miligramos sobre decilitro. Tengo un paciente con glucosa mayor de 600 y un pH bajo, digo, este paciente tiene una enfermedad, un estado, perdón, estado hiperglicémico hiperosmolar. Vamos a escribirlo acá. Estado hiperglicémico hiperosmolar. En cambio, la cetoacidosis diabética no. Puede ocurrir con valores de glucosa más de 250, obviamente, y menores de 600, pero el pH puede verse controlado, ¿no? Y las manifestaciones clínicas, aquí está el cuadrito para que lo puedan diferenciar. Nuria, la cetonemia son los principales. Pero ¿cuál es el principal valor que me va a dar esos estados? La osmolaridad plasmática. Como pueden ver, en el estado hiperosmolar obviamente tiene que ser mayor de 320, mientras que en una cetoacidosis es variable. Puede estar normal, puede estar disminuida o puede estar elevada. Pero en el estado hiperglicémico, hiperosmolar, va a estar sí o sí elevada. Esa es una de las complicaciones, son dos de las complicaciones frecuentes del paciente diabético. Otra de las complicaciones es un paciente con hipoglicemia, ¿ya? Hipoglicemia. Sí hay, doctor, pero si me dice que la diabetes es una enfermedad en que aumenta la glucosa, ¿por qué hay hipoglicemia? ¿Por qué? Y esto tiene que ver ya con otros factores. El paciente diabético obviamente toma su antidiabético, ¿no? Pero también tiene un tratamiento dietético. Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Que disminuya la glucosa. Pero hay pacientes que son mayores, son adultos mayores, y no recuerdan cuándo tomaron su antidiabético. Muchas veces repiten la dosis. O hay pacientes que se psicosean tanto con la glucosa que tiene que estar baja sí o sí, que dejan de comer. Y obviamente comienza a bajar la glucosa. Baja tanto que llegan a hipoglicemia. No se olviden, una glucosa menor de 60 es la que se denomina hipoglicemia. Si la glucosa sigue bajando y tengo glucosa menor de 40, esto puede conllevar a un coma hipoglicémico, ¿ya? Por eso es importante tener estos valores de glucosa en pacientes diabéticos. En recién nacidos, si ustedes recordarán, y la doctora Nelda por ahí también podrá recordar, les piden a las madres que les den de lactar a los bebés. ¿Por qué? Porque se quiere evitar que el bebé llegue a un estado de hipoglicemia, ¿no? Y justamente a glucosas menores de 40, porque pueden estar en coma o inclusive puede. Esto es importante que recuerden. Y la glucosa que disminuye desencadena toda una serie de eventos. No es solamente que baja la glucosa y ya acabó. Genera una disminución de la insulina, aumento del glucagón, pero también a nivel del sistema nervioso central, en la hipófisis, va a producir ¿qué cosa? La secreción de las hormonas que van a secretarse, o las catecolaminas, que van a secretarse en la glándula suprarrenal, ¿no? Y esto activa ¿a quién? Al cortisol. Y el cortisol, junto con la acción de la adrenalina, producen todas las manifestaciones clínicas que van a conllevar a, bueno, mejor dicho, perdón, van a ser las que van a producir mayor cantidad de glucosa. Pero si tengo una glucosa muy baja, no va a poder compensar muy rápido. Puede generar ya lo que hemos dicho, un estado de coma hipoglicémico. Un estado de coma Ahora, ¿cómo identifico yo que el sistema simpático y parasimpático se están activando en un estado hipoglicémico? Muy fácil. Cuando ustedes tengan un paciente con hipoglicemia y les diga que se siente nervioso, que tiene temblores y que siente que su corazón se sale de su pecho, hay mayor actividad adrenérgica. Pero si el paciente le señala que está sudando y ustedes lo notan, que tiene bastante apetito y que tiene hormigueo en los miembros inferiores y superiores, eso es mayormente por regulación parasimpática. ¿Cuál es la que más se activa? La adrenérgica, ¿no? La actividad simpática. Y eso es lo de la diabetes. Y acá un cuadrito ya rápido de la diabetes mellitus con respecto al tratamiento. Esto ya lo revisan porque es más farmacología clínica. ¿Sí? Pero acá tienen que ver
ya con los valores de glucosa, hemoglobina glicosilada, que es la más importante, ¿no? Para poder saber qué tratamiento o qué grupo farmacológico antidiabético tengo que administrar. Este cuadro es del 2011, pero no ha variado en cuanto a la línea de tratamiento. Lo que ha variado mayormente es el diagnóstico de la diabetes. Mientras más oportuno sea, mejor es ese tratamiento. Muy bien, preguntas chicos hasta acá porque pasamos al tema ya de tiroides. Preguntas, dudas, 5 minutos de descanso para que vayan a tomar agua, vuelvan hipoglicémicos, ¿sí? 5 minutitos. Ya listo, 5 minutitos. Bien, volvemos en 5 minutos. Bien, ya habíamos hablado de la diabetes, todo el proceso del páncreas, la diabetes, pero hay otra condición, ¿sí? Endocrina que también es muy frecuente y hablamos de las patologías de la tiroides. Ahora, la tiroides es una glándula ubicada ¿en dónde? A nivel del cuello, cartílagos, cricoides, ¿sí? Y los cartílagos traqueales. La tiroides tiene dos lóbulos, ¿no? Un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, ¿sí? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Y tiene un istmo, tiene un istmo. Además, la tiroides tiene la función principal de ser la glándula que va a encargarse de todo el metabolismo, porque las hormonas tiroideas van a encargarse de todo el metabolismo de nuestro organismo, incluido la regeneración, regeneración del cabello y de las células inmunológicas, etc. La glándula tiroides está estimulada a nivel, ¿sí? ¿De dónde? Del hipotálamo, ¿no? ¿Recuerdan el eje? Hipotálamo, hipófisis, glándula, tálamo. Va a secretar una hormona llamada TRH. ¿Qué hace, o mejor dicho, cómo se llama, o cuál es el nombre del TRH? La hormona reguladora de tirotropina, ¿ya? La hormona reguladora de tirotropina. ¿Qué va a hacer este TRH? Va a viajar hacia la hipófisis, es el hipotálamo, esta es la hipófisis, y en la hipófisis anterior, o también llamada adenohipófisis, va a secretar la TSH. ¿Sí? TSH. ¿Qué es la TSH? La hormona estimuladora ¿de quién? De tirotropina. O también de tiroides, ¿no? Y este TSH viaja ¿hacia dónde? Hacia la tiroides, y en la tiroides va a producir hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? El T3 y el T4 son las hormonas que van a producir. ¿Cuál es el T3? La triyodotironina. ¿Y cuál es la T4? La tiroxina. Muy bien, esas son las hormonas que nosotros... Preguntas ahora sí, de examen. ¿Cuál de las dos hormonas que se está secretando, en este caso, es la T3 y T4 como producto final, no como producto dentro del metabolismo? ¿Cuál de esas tres es la que yo voy a utilizar bastante? La triiodotiro. Es la que voy a utilizar. ¿Sí? Poner acá la T3 o la triiodotironina. Ahora, el T4, doctor, ¿para qué sirve? Para que se convierta en T3. Triiodotironina. Triiodotironina. La que más utiliza es la T3. Pero ¿cuál es la más abundante? Abundante, la T4.
¿Ya? Preguntas de examen. La T3 es la que se utiliza, es la forma en la que se va a producir el efecto, pero la T4 es la que está a mayor circulación, es la más abundante, pero es la que no tiene nada de efecto, no la utilizo. La tengo que utilizar convertida en diodo. Entonces esa es la T3. Pero ambas son los productos finales de la tiroides. ¿En dónde sucede eso? A nivel de la glándula tiroidea. Pero exactamente en dónde? Aquí, en las células foliculares, que son las que me van a permitir el metabolismo, y un líquido que está en esa laguna aquí, ¿no? O sea, estas células foliculares, si observan, van a formar una especie de laguna, ¿no? ¿Cómo se llama esa sustancia? Coloide, ¿sí? Ese es el famoso coloide tiroideo, ¿ya? Es lo que más encontrar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que se forma esto? Para saber la formación tengo que saber cómo funciona, ¿no? Y luego el mecanismo físico. Tengo acá el yodo, ¿no? Que va a ingresar por un transportador de yodo. Obviamente este yodo pasa directo hacia el coloide. Pero lo demás, ¿cómo ocurre? Los aminoácidos que encontramos dentro de la célula, frente al estímulo del ingreso del yodo, va a permitir que el retículo endoplásmico, ¿sí?, segrete tiroglobulina de las vesículas y las libere hacia el coloide. Esta tiroglobulina más el yodo va a formar, ¿qué cosa? Estas sustancias, T3, T4, ¿no? La triiodotironina y la tiroxina. Y estas dos hormonas salen por pinocitosis, es decir, se encapsulan y salen hacia dónde? Hacia los vasos sanguíneos para luego generar la acción metabólica, ¿no? La acción metabólica. Eso es lo que van a realizar. Por decir un resumen, ya ustedes tienen que saber cuáles son las formas en las que se va a producir, ¿ya? En las cuales se van a aumentar. Ahora, todo este proceso que estoy hablando es necesario, ¿qué cosa? El yodo. No se olviden, el yodo. Preguntas, ya no de examen, sino de conocimientos generales. ¿En dónde encuentro yodo? En la comida. Hay un producto que es muy utilizado y donde yo puedo encontrar yodo. La sal. La sal, ¿no? La sal yodada. ¿Sí? Esa es una de las formas en las que yo puedo encontrar yodo rápidamente. ¿Para qué? Para evitar enfermedades, que es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. El hipertiroidismo, ¿ya? ¿Cómo se denomina, o mejor dicho, qué es el hipertiroidismo? Es un aumento en la actividad metabólica de la tiroides. Ese es el hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque comienza a elevarse el T3 y el T4, ¿ya? Se comienzan a elevar bastante. Y al elevarse comienzan a producir ya lesiones y manifestaciones clínicas muy importantes. ¿Cuáles son las causas de hipertiroidismo? Va a depender de cuál la forme, ¿no? Por ejemplo, una estimulación excesiva de los receptores de TSH se encuentran en dónde. ¿El TSH dónde se encontraba? En la tiroides, en el hipotálamo. ¿Dónde lo secreto? El TSH. Tálamo, hipófisis, tiroides. TSH se secreta en dónde? En la adenohipófisis. Pero los receptores de TSH, ¿dónde las tengo que tener? Obviamente en la tiroides. Si hay una estimulación excesiva de ese TSH, de esos receptores, produzco hipertiroidismo. ¿Cuál es la más frecuente? La enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es este, la más frecuente. Hay un trastorno que ocurre durante el embarazo. Ese es el hipertiroidismo por el embarazo y está asociado a las secreciones de beta-HCG, ¿ya? ¿Qué más? Si es una enfermedad autoinmune, va a favorecer mejor dicho, va a estar presente ahí el bóceo tóxico multinodular y el adenoma tiroideo tóxico. Patologías que les voy a señalar en un momento.
Por destrucción de los folículos con liberación de las hormonas, es la menos frecuente, puede ser por infecciones virales o bacterianas, ¿no? Como la tiroiditis aguda o la subaguda. Y aquellas en las cuales tenga que ver una fuente extratiroidea, ¿sí? Como por ejemplo los alimentos, ¿no? Una mayor producción o una producción excesiva de un alimento excesivo de yodo puede conllevar a hipertiroidismo. ¿Cuáles son las sustancias que utilizamos para poder realizar los contrastes? Contraste yodado, ¿no? Puede generar hipertiroidismo si es que la persona no sabe, o mejor dicho, el organismo de la persona no lo puede metabolizar. El estudio, una gammagrafía, me permite identificar nódulos, ¿sí? O hiperplasia de la tiroides. ¿Por qué? Porque hay tanto acúmulo de yodo en esta zona que en una gammagrafía lo puedo identificar alterado, ¿no? De ese gran tamaño. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La pérdida de cabello, el exoftalmo, que es muy, muy frecuente, los ojos saltones. La persona tiene intolerancia al calor, se siente muy calurosa la persona, ¿sí? Se siente bastante calurosa, comienza a sentir, entre comillas, los famosos bochornos, ¿no? Está nerviosa, se siente agitada, comienza a tener el bocio, el aumento de la glándula tiroides, sufre de hipertensión arterial, ¿sí? Taquicardias, temblores. ¿Qué más presenta? Reflejos osteomusculares o exaltados, ¿no? Están muy elevados y puede tener bastante diarrea. Y el peso, doctores, disminuido, ¿no? Comienza a disminuir el peso porque hay una mayor actividad metabólica, pues, que hay un exceso en la actividad metabólica de la piel, la manifestación es clínica. Y acá está lo que les había señalado, cuáles serían las fisiopatologías. La enfermedad de Graves-Basedow es una enfermedad autoinmune, es la más frecuente de todas. ¿Y qué produce acá? Anticuerpos que van a unirse a los receptores de TSH. Acá tengo mi receptor de TSH y viene el anticuerpo, ¿sí? Producto de la enfermedad de Graves-Basedow. ¿Qué hace este anticuerpo? Se une y no se une y bloquea al TSH. Sí va a bloquear, pero no es que va a disminuir la actividad, ¿sí? de este receptor, sino al contrario, va a potenciar esa. ¿Cuál es la acción principal? Que haya una mayor unión entre el ATG, que ya habíamos dicho que era ¿cuál? La tiroglobulina, ¿no? Tiroglobulina, ¿sí? Y el yodo. Entonces se une tanto, comienza a haber mayor actividad de secreción de T3 y de T4. Comienza a elevar. Y esta elevación produce todas las manifestaciones clínicas que ya hemos señalado. Esa es la enfermedad de Graves-Basedow. Es la principal, en la que se produce anticuerpos para los receptores TSH. ¿Qué es el bocio multinodular tóxico? Es aquel en donde hay un aumento del tamaño, de la glándula tiroides. Entonces, al aumentarse el tamaño, obviamente va a aumentar los nódulos tiroideos, ¿no? Y obviamente también aumentan las lagunas tiroidales dentro de la tiroides. ¿Y esto cómo va a evidenciarse? Por un aumento de la T3 y del T4, que también genera este aumento del nodular. Y el adenoma tóxico que produce un aumento del tamaño, no solamente en general, ¿no? De toda la tiroides, sino de un lóbulo o de una parte de la tiroides. Pero también hay un aumento excesivo de las lagunas coloidales, ¿no? Y obviamente también un aumento de la T3 y la T4. ¿Y qué es el fenómeno de Joe-Basedow? Donde hay una mayor aportación ¿de quién? De yodo. Y esta mayor aportación de yodo anormal, esto es anormal, produce justamente toda esta activación. En conclusión, toda enfermedad que produzca hipertiroidismo tiene como efecto el aumento de la T3 y la T4.
Hay una crisis llamada tormenta tiroidea, ¿sí? La cual es producto del mismo exceso de actividad en el hipertiroidismo. ¿Cómo lo reconozco yo esta tormenta tiroidea? Primero, porque hay alteración del sistema nervioso central, ¿ya? La persona comienza a tener sudoraciones, parestesias, alteraciones en el estado de alerta, comienza a estar muy activo. A la vez también tiene taquicardia y fiebre súbita, temperaturas mayores de 40 grados. Esta tormenta tiroidea puede causar la muerte de la persona. Así que tienen que tener bastante cuidado, ¿sí? Al momento que se identifica un paciente con hipertiroidismo, porque puede llegar a generar la tormenta tiroidea, ¿ya? Eso es lo que puede ocurrir. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es la clasificación del hipertiroidismo? ¿Ya? ¿Cómo se va a clasificar? ¿Cómo es que se va a dar esas diferencias? Primero, con los valores de TSH. Y tengo que tener los valores de TSH. Si el TSH está bajo, busco T4, ¿no? Que es lo que habíamos dicho, que es lo que es más abundante. Si el T4 se encuentra elevada, hablamos de tirotoxicosis. Pero si el T4 está normal, busco ¿qué cosa? El T3. T3 está elevada, es toxicosis. Ya esto es hipertiroidismo primario. Pero si el T3 está normal, ya busco otras causas, ¿no? Enfermedades no tiroideas o algún tratamiento con esteroides o hipotiroidismo de origen central. ¿Qué más? Si el TSH se encuentra elevado o normal, ya busco el T4 libre. Y si este se encuentra elevado, hablo de hipertiroidismo, pero secundario, porque se está produciendo en ya no en la glándula, sino en la hipófisis. TSH secundario, ¿ya? Y si en vez de estar elevado el TSH, estaría elevado el TRH, ¿dónde sería el problema entonces? A ver, las doctoras sobrevivientes, ¿dónde sería, si el TRH estuviera elevado, no el TSH, sino el TRH estuviera elevado, ¿dónde sería el problema? Me dicen, ¿dónde sería el problema? ¿No? ¿Ve? De hipotálamo, ¿no? Muy bien, a nivel de tálamo. Y si el problema es a nivel de hipotálamo, ya se llama hipertiroidismo terciario. ¿Sí? Hipertiroidismo, perdón, terciario. Esas son las formas de clasificar el hipertiroidismo. ¿Cuál es el tratamiento, no? O sea, ¿cómo yo trato? Ya, eso de ahí, farmacología, no vamos a ahondar mucho en esto, pero sí tenemos que saber que el tratamiento que podemos dar son principalmente los inhibidores de la síntesis de hormonas tiroideas, como cuál, el metimazol. El metimazol es el tratamiento que nosotros damos para disminuir la acción de las hormonas tiroideas, ¿no? La tirotoxicosis que se está. ¿Solo damos el metimazol? No, también se da otro grupo farmacológico. Ya tiene que ver con disminución de los efectos de taquicardia, de temblor, de ansiedad, de calor, ¿no? ¿Qué damos? Propanolol. Nolol, ¿ya? ¿Y el propanolol será un medicamento que actúe en la hormona tiroidea? No. Es un fármaco bloqueador de receptores beta, ¿ya? Beta no selectivo. Entonces, si yo bloqueo los receptores beta, obviamente la frecuencia cardíaca va a bajar, la sensación de calor, etcétera. ¿Ya? Eso tengo que tener los dos fármacos utilizados. Obviamente hay más, ¿no? Pero los principales son esos de ahí. ¿Sí? Eso es en cuanto a hipertiroidismo.
¿Qué más? Que también tengo que conocer el hipotiroidismo. Un momento, doctores, por favor, un momento. Bien, el hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es la disminución de la actividad metabólica. ¿De quién? De la tiroides. ¿Cuáles son las causas? También por presencia de anticuerpos, y es lo que llamamos la tiroiditis de Hashimoto. Pero también puede haber otras causas, como por ejemplo quirúrgicas, ¿no? Puede haber una cirugía que se realice o algún tipo de terapia radiológica que pueda generar daño directo a nivel de la glándula tiroides. ¿Ya? Otros fármacos, como por ejemplo el litio o los anticonvulsivantes, pueden conllevar a un hipotiroidismo primario y por lesión directa de la glándula tiroides. Y hay otras secundarias y terciarias ya que tienen que ver con lesiones directas a nivel del sistema nervioso central, ¿no? El más famoso, el más conocido, craneofaringioma, ¿no? Es un tumor de la adenohipófisis. Es un tumor de la adenohipófisis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Alopecia. Pero ¿qué más va a tener la persona? Macroglosia, aumenta el tamaño de la lengua. Edema palpebral, ¿no? ¿Recuerdan en el anterior cuál era? Exoftalmo, ¿no? Había un gran tamaño de los ojos, ¿no? Ojos saltones. En este caso hay edema de los ojos. Comienza a hinchar, entre comillas. Y tiene intolerancia al frío. Esta es una de las diferencias entre hipotiroidismo e hipertiroidismo. Mientras que en el hipertiroidismo había intolerancia al calor, la persona se sentía muy caliente. En este caso, hay intolerancia al frío, la persona se siente fría, helada. Una de las causas. ¿Qué más comienza a haber? Cardiomegalia o derrame pericárdico. ¿Sí? Puede haber estreñimiento, debilidad muscular, ¿sí? La piel se vuelve áspera, seca, algunos tintes ictéricos y aumenta de peso la persona. Bastante aumento de peso. Son las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son el mecanismo fisiopatológico? Es similar al del hipertiroidismo, pero en efecto contrario. Y la más frecuente es esta, el tiroiditis de Hashimoto, en donde se van a presentar anticuerpos, ¿no? Para los receptores de TSH. Ya tengo el receptor de TSH y viene el anticuerpo, ¿no? Que se adhiere ahí. Pero al adherirse no va a generar aumento de las hormonas tiroideas, sino al contrario, una disminución del T3 y una disminución del T4. Y eso es lo que produce el hipotiroidismo. Y lo mismo, cualquier lesión o fármaco que conlleve a una disminución de la función tiroidea. ¿Cómo se va a clasificar el paciente? Bueno, va a depender si recibe o no de hormonas tiroideas, porque una de las principales causas de hipotiroidismo también son los fármacos para el tratamiento de la para el tratamiento del hipertiroidismo, y es una de las complicaciones que tienen los pacientes. Pacientes con hipertiroidismo van a desarrollar o pueden desarrollar con el tiempo, si es que la dosis del fármaco no es adecuada, si es excesa, puede generar un hipotiroidismo. Tenerlo en cuenta eso también. Entonces, si el paciente no recibe hormonas tiroideas, tengo que valorar las concentraciones de TSH y de T4, ¿no? T4 libre. Entonces, si el TSH está normal y el T4 libre está normal, significa de que la tiroides está funcionando bien y es eutiroidismo. Pero si está elevado el TSH y el T4 está normal, se denomina hipotiroidismo subclínico. Ahora, si el valor es de TSH, ¿ya? Está alto y el T4 está bajo, se llama hipotiroidismo primario, porque el TSH está funcionando bien.
¿ya? O sea, la hipófisis está funcionando bien. ¿Dónde es el problema? A nivel de la tiroides, y ese es hipotiroidismo primario. Pero si el TSH está normal o bajo, y el T4 está bajo también, se denomina hipotiroidismo secundario o terciario, dependiendo del lugar donde esté generándose el problema, ¿no? En este caso, si estuviera bajo el TSH, hubiera disminuido, ¿cuál sería el problema? A nivel de hipófisis, ¿no? Perdón, claro, de hipófisis. Si hubiera disminuido el TRH, obviamente es a nivel de hipotálamo, y ese es un hipotiroidismo terciario. Terciario. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los pacientes que reciben hormona tiroidea? ¿Cómo los clasifico? Bueno, tengo que retirar el tratamiento por 3 a 6 meses, perdón, semanas. O sea, yo no le voy a decir a un paciente, oye, creo que tienes hipotiroidismo por el tratamiento. La mañana está un examen de tiroides. Obviamente va a salir alterado. Yo tengo que suspender el tratamiento por 3 a 6 semanas y luego pedir un dosaje de hormonas tiroideas, ¿no? Y obviamente ya lo clasifico según el comportamiento de las hormonas, y ya los mencioné. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo yo trato a pacientes con hipotiroidismo? Doy el tratamiento con levotiroxina. Levotiroxina, ¿no? Es el tratamiento de elección para poder, este, corresponder, o mejor dicho, tratar a los pacientes con hipotiroidismo. La levotiroxina que contiene, ¿qué cosa? T4. Y el T4 hemos dicho que se transforma en T3, ¿no? Para que haya un aumento de la actividad metabólica tiroidea. La levotiroxina me va a favorecer esa formación de T4, ¿ya? Ese es el tratamiento. La aterosclerosis, ya hemos hablado esto en el capítulo de cardiopatía isquémica, lo pueden revisar, ahí van a ver cuál es la forma en la que se va a producir todo este mecanismo de aterosclerosis. Y finalmente el síndrome metabólico. Algo para hablar de síndrome metabólico, algo rápido, es que la persona que es diagnosticada con síndrome metabólico tiene que cumplir con criterios. Puede ser los criterios del ATP, el programa de educación del adulto en el tratamiento de la obesidad y del colesterol, la OMS, ¿sí? O el AAC, que es la Asociación Americana de Clínica Endocrinológica, o el IDF, que es una Federación Internacional de Diabetes. Cualquiera de estos yo puedo utilizar para definir síndrome metabólico, ¿ya? Pero tengo que obtener solo de uno, no puedo utilizar los criterios de todos. Entonces, la más utilizada es el del ATP3. ¿Qué me dice el ATP3? eh, pues, necesito 3 o más de los criterios para decir que mi paciente tiene síndrome metabólico. ¿Cuáles son? Triglicéridos mayor de 150, HDL menor de 40 en varones y menor de 50 en mujeres, una presión arterial elevada mayor de 130/85, una glucosa en ayunas mayor de 100, ¿sí? Mayor de 100 ya era prediabetes, no se olviden, y una obesidad abdominal, ¿no? Los gorditos, ¿no? Todo eso, cualquiera 3 de todos esos criterios ya son suficientes para decir síndrome metabólico. Doctor, a mí no me gusta el ATP3, no sé, me rijo a lo que digan las normas internacionales. Muy bien, la OMS. ¿Qué me dice la OMS? Casi los mismos criterios: triglicéridos elevado, mayor de 150, HDL disminuido, presión arterial elevada, pero ya me pide este criterio de resistencia a la insulina. ¿Cómo yo encuentro ese criterio de resistencia a la insulina? Esta coloración negruzca a nivel del cuello o de las axilas, ¿ya? A nivel de esa pigmentación que va a ocurrir en esos pacientes están con resistencia a la insulina. ¿Cómo se llama esa coloración, ¿no? ¿Cómo se va a denominar? Esa se llama, oh, se me fue el nombre. Ah, 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 ¿Cuál es el nombre? Se me fue el nombre. Ahorita lo voy a buscarlo rapidito. Oh, oh, oh. ¿Qué nombre?
Pues, ya acá está. Acantosis nigricans. Acantosis nigricans. Se encuentran esos criterios y acantosis nigricans, el paciente ya tiene una resistencia a la insulina. Además, tiene que tener un IMC elevado y macroalbuminuria, o sea, eliminación de proteínas a través de la orina. Solo necesito de 2 criterios a más para poder definirlo como síndrome metabólico. El ACE y la IDF también me pueden ayudar en ese proceso, pero los más utilizados son el ATP3 y la OMS. Cualquiera de ellos les puede dar valores. Pero, ¿qué utilizan los otros para poder conocerlos? A diferencia de la OMS. Por ejemplo, la AC me pide que tenga un test de tolerancia de la glucosa mayor de 140. Y hemos hablado que para definir diabetes tiene que ser mayor de 200, ¿no? Pero acá me pide glucosa mayor de 140 en el test de tolerancia. ¿Qué más? ¿Qué otro de los criterios me pide? También un IMC elevado. En cambio, el IDF, ¿sí? El IDF casi tiene los mismos criterios que los. Pero acá tengo que tener obesidad abdominal sí o sí. O sea, tiene que estar gordito la persona. ¿Sí? Para decir que es síndrome metabólico. La fisiopatología me puede conllevar después síndrome metabólico a diabetes mellitus, ¿no? Tipo 2. Y ya los mecanismos hemos hablado en la diabetes. Pero esos son los criterios para decir o definir síndrome metabólico. Muy bien, doctores, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.